Cuando el mundo piensa en Brasil, la película que se proyecta en la cabeza de casi todo el mundo es siempre la misma. El Cristo Redentor con los brazos abiertos sobre la bahía. Las playas interminables de arena blanca. El carnaval con sus plumas y tambores. Las camisetas amarillas de la selección en cada callejón. Pero para un segundo, porque esa imagen, aunque real, es solo la superficie. Y debajo de esa superficie hay un Brasil que ningún documental mainstream ha querido mostrarte del todo. Un Brasil que contradice lo que crees saber, que te descoloca, que te obliga a replantear cosas que dabas por sentadas. Hay una isla a unos 145 kilómetros de la costa de Sao Paulo que el gobierno brasileño ha sellado por ley. No para proteger a la naturaleza de los humanos, sino para proteger a los humanos de la naturaleza. Y al final de este video te voy a contar exactamente qué hay en esa isla, por qué mata y por qué paradójicamente podría salvar miles de vidas en un hospital. Quédate hasta ese momento, porque cambia completamente cómo vas a ver el resto. Y también hay un pueblo dentro de la Amazonia. Un grupo de unas 700 personas. Gente que ha llegado a la edad adulta, que ha vivido, que ha criado hijos, que ha enterrado a sus muertos, sin haber aprendido a contar. Ni 1, ni 2, ni 10. Nunca. Y cuando descubras por qué, algo en tu cabeza va a hacer clic de una manera que no esperabas. Suscríbete ahora si quieres vídeos como este cada semana. Cada entrega, un país diferente. Cada vídeo, una realidad que no encontrarás en ningún otro sitio. Y antes de que avancemos, cuéntame en los comentarios. ¿Has estado alguna vez en Brasil? ¿O conoces a alguien de allí? Una sola palabra. Brasil sí o Brasil no. Eso es todo. Brasil es el quinto país más grande del planeta. Tan grande que se extiende a lo largo de 4 usos horarios distintos. Tan grande que comparte frontera con 10 de sus 12 vecinos sudamericanos. Todos excepto Chile y Ecuador. Pon eso en perspectiva. Si cruzas Brasil en coche de este a oeste, puedes salir del país siendo de noche y llegar al otro lado mientras amanece en un día completamente diferente. Alrededor del 60% del Amazonas está dentro de sus fronteras. Su población alcanzó los 213 millones de personas en 2025, lo que lo convierte en la 7ª nación más poblada del mundo. Y es, sin ninguna duda, la sociedad más mezclada que puedes encontrar en cualquier parte del planeta. Indígenas, portugueses, africanos. Y después con los siglos, italianos, alemanes, japoneses, árabes, todo eso plegado junto durante 500 años. Capas sobre capas sobre capas. Aquí hay un dato que sorprende a casi todo el mundo. La comunidad de japoneses más grande fuera de Japón no está en ningún país asiático. Está en un solo barrio de Sao Paulo. Se llama Liberdade. Y si lo visitas, durante unos minutos puedes olvidarte completamente de que estás en Brasil. Y aquí otro error que comete casi todo el mundo. Río de Janeiro no es la capital de Brasil. No lo ha sido desde 1960. La capital es Brasilia, una ciudad construida desde cero sobre tierras altas vacías, diseñada desde el aire con la forma de un avión. Una ciudad que no existía y que hoy es el centro administrativo de la 10ª economía más grande del mundo. Un gigante del café, de la soja, de la carne y al mismo tiempo uno de los países con mayor distancia entre sus ciudadanos más ricos y sus ciudadanos más pobres. Pero esa contradicción, como verás a lo largo de este vídeo, es quizás la cosa más brasileña de todas. Hay algo en la manera en que la gente se mueve por Brasil que no puedes aprender en un libro. La confianza no es aquí una ocasión especial, no es algo que sacas para las celebraciones. Es simplemente la forma en que te mueves en un martes cualquiera, en un mercado cualquiera, en una calle cualquiera. La belleza en Brasil se mezcla de la misma forma en que se mezcló el país. Africana, indígena, europea, asiática, todo al mismo tiempo. Por eso no existe un solo tipo de mujer brasileña. Existen 1000, morenas de piel profunda con ojos claros, rubias de rasgos indígenas. Piel canela, piel negra, piel mediterránea. Una combinación genética tan diversa que los científicos han llegado a estudiarla como un caso único en el mundo. Y la forma en que la gente se saluda ya te lo dice todo. Un abrazo y un beso en la mejilla al primer encuentro. No como gesto romántico, como un simple hola. El afecto aquí se lleva en la superficie, no se guarda.
Si llegas a Brasil esperando encontrar la distancia social de otras culturas, vas a malinterpretar prácticamente todo lo que veas. Ahora bien, para un segundo aquí, porque esto es lo que los documentales normalmente omiten. Las mujeres son la mayoría de este país. En 2024, representaban aproximadamente el 50,5% de la población. Hay alrededor de 3,5 millones más mujeres que hombres en Brasil. La tercera brecha de este tipo más grande del mundo, solo por detrás de Rusia y México. Pero esa mayoría demográfica no se traduce en poder político. En 2024, las mujeres ocupaban apenas el 17,5% de los escaños en el Parlamento brasileño, más de la mitad del país gobernado en su mayoría por la otra mitad. Ese dato, esa distancia entre cuántas son y cuánto peso tienen, te dice más sobre la vida real en Brasil que cualquier playa o cualquier desfile. Brasil es el segundo mercado de cirugía estética más grande del planeta, solo por detrás de Estados Unidos. En 2024, los cirujanos realizaron allí alrededor de 3,100,000 procedimientos estéticos, casi el 14% de todas las operaciones de este tipo realizadas en cualquier lugar del mundo, y el mayor número absoluto de cirugías de cualquier país. La belleza aquí no es vanidad en los márgenes de la vida. Para muchas personas, está en el centro de ella. Y si en algún momento has querido entender cómo funciona realmente la atracción y la confianza en este país, escribe el número 1 en los comentarios. Hay una mujer en el interior de Sao Paulo que lleva 20 años trabajando como maquilladora para bodas y quinceañeras. Se llama Renata, nunca ha pisado Río de Janeiro, nunca ha visto el carnaval en directo. Para ella, Brasil es el pequeño mercado de su barrio, la reunión del domingo, el olor a carne a la parrilla desde el jardín del vecino. Cuando le preguntan si su país es tan especial como dicen en el extranjero, se ríe. Dice que no lo sabe, que nunca lo ha visto desde fuera, que solo lo vive. Y esa respuesta, de alguna manera, es la más honesta que puedes encontrar. Hay dos cosas que pueden paralizar Brasil por completo. Dos. Y ninguna de las dos es el gobierno. La primera es el fútbol. Brasil es el único país que ha ganado el Mundial 5 veces. Más que ningún otro en la historia, y ese récord sigue en pie en 2026. Le dio al mundo algunos de los pocos nombres que conoce todo el planeta independientemente de su idioma. Pelé, Ronaldo, Neymar, pero llamarlo deporte es quedarse muy corto. El fútbol en Brasil es más parecido a un sistema nervioso compartido. El día de partido, los comercios cierran, el tráfico se adelgaza, el país entero se inclina hacia la misma pantalla al mismo segundo. Durante 90 minutos, un lugar famoso por sus divisiones se convierte brevemente en una sola cosa. El país respira junto, y cuando gana, no hay descripción posible para lo que ocurre en las calles. La segunda cosa que puede paralizar Brasil es el carnaval, y es el festival más grande de la tierra. Solo en Río atrae alrededor de 2 millones de personas por día a las calles, con los desfiles en un pasillo construido específicamente para eso, el Sambódromo, un lugar con su propio récord en los libros. Pero la música que suena debajo de las plumas y los disfraces carga una historia mucho más pesada de lo que sugieren los colores. La samba nació en lugares como el Pedra do Sal, el viejo muelle de piedra en Río de Janeiro, donde los esclavos africanos eran desembarcados. El sonido más festivo del país brotó directamente de su herida más profunda. No es una contradicción, es Brasil. Dime en los comentarios desde dónde estás viendo esto. ¿Solo tu país o tu ciudad? Quiero saber hasta dónde ha llegado este video. Si el video te está gustando, suscríbete. No cuesta nada y me ayuda a seguir haciendo esto. Di la palabra favela y en la cabeza de casi todo el mundo se proyecta una película. Y esa película no la rodó nadie que viva allí. Brasil tiene más de 1,000 de estos barrios en las laderas. La Rocinha, en Río, alberga alrededor de 300,000 personas por sí sola. Paraisópolis, en Sao Paulo, unas 100,000. Algunos están bajo la sombra de grupos armados. Eso es verdad, y pretender lo contrario sería su propia forma de mentira. Pero la gran mayoría de una favela no es una zona de guerra. Es gente yendo al trabajo, criando hijos, llevando negocios, pintando paredes. Los propios residentes de lugares como Paraisópolis dirán, si les preguntas con honestidad, que es más tranquilo de lo que su reputación sugiere. Y tienen un punto que merece ser escuchado con seriedad.
No puedes aplanar más de 1000 barrios diferentes que albergan más de 1 millón de vidas separadas en una sola palabra aterradora. La tasa nacional de homicidios en Brasil se situó en torno a 24,5 por cada 100.000 personas en 2024. Alta, pero bastante por debajo del pico que alcanzó a finales de los años 2000. Y está bajando más rápido entre los jóvenes, donde los crímenes violentos cayeron aproximadamente 1/3 en la última década. En algunas favelas, los propios residentes construyeron sus redes de Internet cuando ninguna empresa quiso llegar hasta allí. Montaron economías informales en los huecos que el Estado dejó vacíos, y artistas locales convirtieron escombros y restos en color. Un constructor autodidacta transformó una ladera entera en algo tan vívido que quienes lo admiraban buscaban el nombre de algún arquitecto famoso para describirlo. Belleza brotando exactamente del lugar que el mundo había decidido temer. Ahora viene algo que la mayoría de documentales prefieren omitir. Un pueblo en los cerros de Brasil, supuestamente habitado casi por completo por mujeres, en busca de maridos por todo el mundo. La historia viajó por todo el planeta en 2014. Apareció en medios de todos los continentes. También es casi completamente falsa. Y la realidad es mucho más interesante que el cuento. El lugar existe. Se llama Noiva do Cordeiro, una pequeña comunidad rural en el estado de Minas Gerais con alrededor de 300 residentes. Pero la historia de que no hay hombres, de que mujeres solitarias publican anuncios buscando solteros, fue inventada por un puñado de medios de comunicación y silenciosamente borrada cuando las propias residentes protestaron. Los géneros están más o menos equilibrados. Lo que hace a este lugar inusual no es la ausencia de nadie, es quien lo dirige. Noiva do Cordeiro es liderado por sus mujeres y ha sido moldeado por ellas durante generaciones. Sus raíces se remontan a la década de 1890, a una mujer llamada María Señoriñas de Lima, expulsada por la iglesia de su época. La comunidad que ella ayudó a fundar creció hasta convertirse en algo poco común, un lugar donde las mujeres toman las decisiones, organizan el trabajo y marcan el ritmo de la vida diaria, mientras los hombres encajan en un mundo que las mujeres construyeron. En los últimos años, ha sido guiada por la propia descendiente de la fundadora, una mujer ya bien entrada en los 70. Ahora llega el momento que te anuncié al principio. Aquella isla, la isla que el gobierno prohíbe visitar. A unos 145 kilómetros de la costa de Sao Paulo existe una pequeña isla verde de alrededor de 43 hectáreas a la que ningún ciudadano normal puede acceder. Su nombre se traduce como la isla del suelo quemado. Casi todo el mundo la conoce por otro nombre. La isla de las serpientes. Pertenece a una sola criatura, la víbora de cabeza de lanza dorada. Una serpiente que no existe en ningún otro lugar de la Tierra. Las estimaciones calculan entre 2.000 y 4.000 ejemplares en ese único pedazo de tierra. Una concentración tan alta que durante décadas se repitió la afirmación de que nunca estás a más de un paso de una. La Marina de Brasil controla el acceso. Aparte de algún científico ocasional y el personal que mantiene el faro, está prohibido desembarcar. Y la razón es sencilla. El veneno de la víbora de cabeza de lanza dorada se cree que es entre 3 y 5 veces más potente que el de sus primas del continente, capaz de provocar daños irreversibles en menos de una hora. Pero ¿por qué tan mortal en ese único pedazo de tierra? Aquí está la respuesta y es pura lógica. Cuando el mar ascendente cortó esta colina del continente hace miles de años, las serpientes quedaron atrapadas sin presas en el suelo, solo aves de paso en sus rutas migratorias. Una serpiente no puede perseguir a un pájaro. Por eso, las únicas que sobrevivieron fueron las que tenían un veneno capaz de matar a un pájaro casi al instante, antes de que pudiera volar a morir en algún lugar inútil. La evolución no creó un monstruo, resolvió un problema. Y el giro final es el más inesperado. Ese mismo veneno mortal está siendo estudiado para uso médico, para enfermedades cardíacas, para la presión arterial, para los problemas de coagulación. La cosa más letal de la isla puede acabar salvando vidas en un hospital. También hay rumores de un mercado negro, con serpientes individuales que según algunos medios alcanzarían los $30.000, aunque esas cifras son estimaciones que circulan por la prensa más que datos oficiales. ¿Pondrías un pie en la isla de las serpientes durante 1 minuto si pudieras? Escríbelo abajo. ¿Te atreves o jamás? Adentro de la Amazonia, siguiendo el río Maici, un afluente del Amazonas,
vive un pueblo de unas 700 personas llamado los Pirahán. Y lo que los hace extraordinarios no es su vestimenta ni lo que cazan, es esto. Son personas que han vivido vidas completas sin aprender a contar. Sin números, sin edades, sin registros de años, de posesiones, de deudas. Su lengua no tiene palabras para cantidades exactas más allá del vago concepto de poco o mucho. ¿Por qué un idioma dejaría caer precisamente las cosas que nosotros tratamos como el mobiliario básico del pensamiento? La respuesta más probable es también la más humillante. Nunca las necesitaron. Una forma de vida construida tan ajustada al presente que un número que apuntara al año siguiente no tenía nada a lo que aferrarse. Y no están solos allá dentro. Brasil alberga más pueblos aislados que cualquier otro país de la Tierra. Survival International estima alrededor de 77 grupos no contactados, con la agencia indígena del país rastreando más de 100 posibles registros. Tan recientemente como en 2024, una cámara oculta en la selva captó a un grupo de hombres recogiendo herramientas que les habían dejado en un sendero. Prueba en un solo fotograma borroso de que siguen ahí, que siguen eligiendo la selva por encima de nosotros. Entra en el Amazonas y tu sentido de la escala deja de funcionar. Alrededor del 60% de esta selva está dentro de Brasil. Es menos un bosque que un país verde propio. Hogar de alrededor de 305 pueblos indígenas que hablan unas 274 lenguas, y de comunidades que nunca han tenido contacto con el mundo exterior. Naciones enteras de personas que viven a pocos cientos de kilómetros de una gran ciudad y nunca la han conocido. El río es más difícil de creer que los propios árboles. El Amazonas transporta más agua que los siguientes 10 ríos más grandes de la Tierra juntos. En cualquier momento dado, alberga alrededor del 12% de toda el agua dulce que se mueve sobre la superficie del planeta. En temporada de lluvias, partes del río se hinchan hasta que la orilla opuesta desaparece de la vista. Piénsalo así. Cada vaso de agua dulce de río del mundo, ponlos en fila, y aproximadamente 1 de cada 8 estaba siendo transportado por este único río. Mientras lees esto, delfines rosados se mueven entre los bosques inundados. Las pirañas acechan en las aguas bajas. El Amazonas tiene entre 2 y 4 millones de especies de insectos, reptiles, anfibios, mamíferos y plantas. Números que la ciencia todavía no ha terminado de contar. Escucharás a mucha gente llamarlo los pulmones del planeta, la fuente del 20% de nuestro oxígeno. Vale la pena ser honesto aquí, porque la verdad es más extraña que el eslogan. Los científicos creen ahora que la contribución neta de oxígeno de la selva es cercana a cero, porque toda esa vida también consume oxígeno mientras vive y se descompone. El Amazonas importa enormemente, solo que no por la razón que nos enseñaron. Y aún así, la selva guarda un truco más, algo tan extraño que los primeros viajeros que lo vieron se negaron a creer lo que veían con sus propios ojos. Justo a las afueras de la ciudad de Manaos, el agua oscura del río Negro se encuentra con el agua arenosa y pálida del río Solimões. Y entonces no pasa nada. Los dos ríos viajan lado a lado en el mismo cauce durante kilómetros, uno casi negro, el otro del color del café con leche. Una costura visible que recorre el centro del agua. Difieren en temperatura, velocidad y densidad lo suficiente como para no mezclarse. Se llama el encuentro de las aguas. Y es también la imagen más clara que puedes encontrar del propio país. Dos cosas compartiendo un cauce, negándose a convertirse en una sola. Al sur de la selva hay otra clase de maravilla, y es la que la mayoría de viajeros no conoce. El Pantanal es el humedal tropical más grande del planeta, extendido a lo largo de aproximadamente 210,000 kilómetros cuadrados, más grande que todo el estado de Florida. En temporada de lluvias, se inunda hasta convertirse en un mar interior poco profundo, y esa inundación es su secreto, porque concentra la vida salvaje de una manera que ningún safari africano puede igualar. Es el mejor lugar que queda en la tierra para ver un jaguar salvaje. Con una población estimada entre 4 y 7,000 ejemplares, la más densa en cualquier lugar del mundo. Anacondas más gruesas que el muslo de un hombre se mueven por las aguas. Por encima vuela la guacamaya jacinto, el loro volador más grande del mundo. Y si vas al norte, hacia la costa, lo extraño solo se profundiza. Los lençóis maranhenses, declarados Patrimonio de la Humanidad en 2024,
Parecen desde el aire un desierto. 155.000 hectáreas de dunas blancas segadoras. El campo de dunas más grande de América del Sur. Pero no es un desierto. Durante medio año, de enero a junio, las lluvias se acumulan entre las dunas, formando miles de lagunas de agua dulce cristalina, hasta el 40% de este desierto está bajo el agua. Imagina el Sáhara, y luego imagínalo llenándose de piscinas. Y lejos en el Atlántico está Fernando de Noronha, una cadena de 21 islas volcánicas tan frágiles que solo se permiten alrededor de 700 visitantes en la isla principal en un solo día. Sus bahías reúnen delfines giradores por miles. Es uno de los únicos lugares del mundo donde puedes contar con verlos cada mañana sin fallo. Un país no debería tener tantas maravillas. Y sin embargo, en una de sus playas, la propia arena está trabajando silenciosamente en tu contra. Una playa es la idea más inofensiva que existe. Arena cálida, el sonido del agua, un lugar donde no hacer nada. Ahora conoce la playa donde un medidor de radiación empieza a subir en el momento en que te tumbas. Se llama Areia Preta, cerca de la ciudad de Guarapari. Y la arena negra que le da su nombre es la razón. Esa arena es rica en monacita, un mineral que contiene torio, un elemento naturalmente radiactivo. Los números son reales y han sido estudiados. La radiación de fondo en gran parte del mundo oscila alrededor de 0,34 microsieverts por hora. En los parches más oscuros de esta playa, las mediciones científicas han registrado niveles que se acercan a los 55 microsieverts por hora, docenas de veces más alto en algunos puntos, más de 100 veces por encima del suelo cotidiano sobre el que la mayoría de nosotros caminamos. ¿De dónde viene? Las montañas costeras del interior están impregnadas de monacita. Durante miles de años, el mar ha estado moliéndolas y arrastrando los granos más pesados a la orilla. La playa es, en cierto sentido, el escape lento de toda una cadena montañosa. Para poner los números en escala humana, una sola radiografía de tórax te da una dosis puntual de alrededor de 100 microsieverts. En los parches más calientes de esta arena, una tarde de tomar el sol te entregaría silenciosamente una fracción significativa de esa dosis solo por estar tumbado. Y aquí está la parte que dice algo sobre las personas. Durante décadas, esto no fue una advertencia. Fue la atracción. A principios de los años 70, corrió la voz de que la arena cálida radiactiva podía curarte. Y los visitantes llegaban a enterrar sus articulaciones doloridas en ella, convencidos de que el brillo era bueno para ellos. El peligro y el remedio llevaban la misma cara y nadie podía distinguirlos. Todavía vienen. La mayoría no se queda demasiado tiempo. Puedes leer toda la historia de Brasil en una mesa durante el almuerzo. Empieza con la feijoada, el lento estofado de alubias negras con cerdo que muchos tratan como el plato nacional. Una comida cuyas raíces se adentran en el lado africano de la historia del país, ahora cocinada un sábado en cada clase social. Añade un plato de churrasco, la carne a la parrilla en fuego abierto que convierte cualquier patio trasero en un acontecimiento. Luego el azaí, la valla morada oscura del Amazonas que alimentó a comunidades ribereñas durante generaciones, mucho antes de convertirse en un cuenco caro en un gimnasio de cualquier ciudad del mundo. La selva lo comía como desayuno primero. Está el pão de queijo, pequeñas bolas de pan de queso que llegan tan calientes que te quemas los dedos y desaparecen antes de enfriarse. Y por encima de todo, la caipiriña, hecha con cachaza, el aguardiente, extraído de la caña de azúcar. Cada uno de estos alimentos creció a partir de una llegada diferente. Manos africanas, fruta indígena, fuego portugués, los campos de azúcar que construyeron y marcaron la colonia al mismo tiempo. El plato es el país servido caliente. Pero lo que pilla desprevenidos a los visitantes no está en el plato, son los modales. Unas reglas silenciosas cuya ruptura duele más de lo que esperarías. El gesto que casi todo el mundo del mundo lee como «todo bien», el pulgar y el índice formando un círculo, es aquí un insulto genuino. Usa un pulgar arriba en su lugar. Una botella grande de cerveza está pensada para ser servida y compartida en toda la mesa, nunca acaparada para uno mismo. Beber solo aquí se lee como una pequeña descortesía. Incluso ciertos colores, el marrón y el morado, cargan el peso del duelo en determinados contextos. Nada de esto está escrito. Todo está entendido. Y ahora, para terminar,
la parte que los grandes documentales nunca se atreven a mostrar del todo. Los números de la vida cotidiana. A principios de 2026, alquilar un apartamento de un dormitorio en el centro de Sao Paulo, una de las ciudades más grandes del hemisferio, cuesta en torno a $470 a $940 al mes. Un almuerzo en un restaurante cuesta entre $6 y $10. Un viaje en transporte público por la ciudad cuesta alrededor de $1. Vivir con modestia, entre $1,200 y $1,600 al mes. Compara eso con Nueva York o Londres y puede parecer una década diferente. Pero ahí está la paradoja que abre todo esto. Porque aunque las calles son asequibles, las tiendas no lo son. Los impuestos elevan el precio de los productos electrónicos importados y los coches entre un 30 y un 70% por encima de lo que pagarías en otro lugar. El mismo teléfono, el mismo coche, solo cuesta más aquí. Y los salarios cuentan la mitad más dura de la historia. El salario mínimo en 2026 es de alrededor de $1,621 al mes, algo cercano a los $300. El salario medio se sitúa entre $525 y $640, con el tipo de cambio rondando los $5 por dólar. El alquiler es barato, pero barato es relativo a lo que tienes en la mano al final del mes. Los dos ríos, otra vez, corriendo uno junto al otro sin mezclarse. Piénsalo una última vez. El agua oscura y el agua pálida. La playa que cura y la playa que brilla. El pueblo que el mundo inventó y el pueblo que realmente existía. Una selva que no es los pulmones del planeta. Y un pueblo que nunca aprendió a contar y no perdió nada por ello. Lo que parece extremo desde fuera nunca estuvo ahí para ser juzgado. Estuvo ahí para ser un espejo. Cada cosa extraña de este país pregunta silenciosamente qué vale tu propia normalidad y si alguna vez la elegiste o simplemente la heredaste, igual que ellos heredaron la suya. El agua sigue corriendo. La única pregunta honesta que queda es ¿en qué lado entrarías tú? ¿Vivirías en Brasil después de todo lo que has visto? Escríbelo abajo. ¿Sí, no o dónde preferirías vivir tú? Esa es la pregunta. Una respuesta en los comentarios. Y si este vídeo te hizo ver algo de una manera diferente, suscríbete. Hay un país nuevo esperando en el próximo vídeo. Y te prometo que también va a sorprenderte.